Reciban un cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es Gabriel Arturo García Betancourt. Soy estudiante del programa de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Para la materia de ética vamos a eh, ilustrar dos casos y los dilemas morales que se pueden desglosar de estos dos casos. Asimismo, vamos a revisar el código deontológico o código de ética para el ejercicio de la profesión de la archivística, y para el caso puntual o los casos que vamos a ilustrar, vamos a revisar qué principios pudieron haberse no tomado en cuenta y de pronto qué deberes pudieron haber sido incumplidos. Es importante señalar que no vamos a entrar a detallar lo que tiene que ver con el alcance disciplinario que se pueden derivar de estas acciones o el alcance penal que puede tener el incumplimiento de la ley. Bueno, para el caso que nos ocupa, o el primer caso, básicamente la entidad para la que laboro contrató una empresa externa para la organización de una parte de los archivos de gestión de las dependencias. Lo único adicional que se solicitó dentro de esta contratación es que se diligenciara el formato único de inventario y se realizara en un archivo Excel. Una vez intervenidos los archivos, eh, y revisados, digamos que en cuanto a la parte física no hubo ninguna objeción. Sin embargo, recordemos que para la realización del FUID uno de los insumos fundamentales es la utilización de la tabla de retención documental de identidad. Desafortunadamente, o para este caso, la empresa contratada utilizó las tablas de retención de una dependencia con funciones similares a la que se realizaba. Por consiguiente, pues esto quedó mal, y inicialmente no se firmó el acta de entrega recibido a satisfacción por los funcionarios que en ese momento estaban realizando el proceso de verificación. Este caso escaló, digamos, hasta las instancias superiores, y dentro de una de esas instancias superiores, digamos que no sabemos la razón fundamental, sencillamente se dio la orden de que se recibiera sí o sí y que se firmara el recibo de satisfacción por parte de los funcionarios que habían entregado inicialmente los archivos. Lo único que se logró gestionar a partir de esta orden es un documento adicional en el que se especificaba qué se había realizado, qué se había verificado y sencillamente qué era que fue lo que no quedó como se pidió inicialmente. Sin embargo, el acta de recibo de satisfacción fue firmada. Muy bien, digamos que dentro de la ley 1409 del 2010 hablan en el artículo 11 habla de los principios generales del Código de Ética para el ejercicio de la profesión de archivística. Sin embargo, pues dentro de los principios que menciona la ley, voy a leer puntualmente cuáles, cuáles no se cumplieron a cabalidad. Para el caso número uno, entonces, uno de los principios es: el archivista valorará, seleccionará y conservará el material de archivo en su contexto histórico, legal, administrativo y documental, manteniendo el principio de procedencia de los documentos de archivo. El archivista procederá de acuerdo con los principios archivísticos generales aceptados y practicados, y tendrá en cuenta la creación, conservación y difusión de la información en soportes tradicionales, así como la contenida en medios electrónicos y los multimedia. Digamos que aquí es importante señalar, voy a leer puntualmente de nuevo la ley. Dice que el archivista valorará, seleccionará y conservará el material de archivo en su contexto histórico, legal, administrativo y documental, manteniendo el principio de procedencia de los documentos de archivo. Digamos que esta es una de las falencias que hubo en el diligenciamiento del formato único de inventario. Otro de los principios que pudo haberse obviado acá es que el archivista evitará la realización de intervenciones que puedan afectar la autenticidad de los documentos. El archivista garantizará el valor de los documentos, incluyendo los soportes electrónicos y los multimedia, durante el proceso archivístico, desde el ordenamiento y la descripción hasta la conservación y la consulta. Digamos que es importante señalar
que la utilización de la herramienta de las tablas de retención y consignar lo que no es en el formato único de inventario, pues digamos que fácilmente pues estamos faltando a este principio también. El principio 5 indica que el archivista registrará y justificará plenamente las acciones realizadas sobre el material que tuviese a su cargo. El archivista realizará acciones favorables para salvaguardar los documentos durante todo el ciclo vital y cooperará con quienes producen para aplicar nuevos formatos y emplear nuevas formas de gestión de la información. Bueno, es importante pues señalar que, pues, que las acciones realizadas, digamos que dentro de la empresa de organización externa, se señaló que estaba o que no estaba de acuerdo a los pliegos de condiciones o a lo que se esperaba recibir y pues básicamente se informó. Sin embargo, recordemos que el acta de entrega y recibo de satisfacción sí al final se recibió. Bueno, con respecto al artículo 12 que menciona los deberes y prohibiciones de los profesionales de la archivística, digamos que para este caso, eh, el literal A que dice custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que por razón en ejercicio de su profesión se le haya encomendado y o a los cuales tenga acceso, evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración o utilización indebida de conformidad con los fines a que hayan sido destinados. Pues digamos que la parte aquí, eh, dentro de, pues se puede custodiar, se puede cuidar los bienes, la documentación y la información. Sin embargo, sí se está alterando en parte el instrumento archivístico que puede ser el FOID. Ahora, asimismo, dentro de este artículo 12, en el literal D, que dice denunciar los delitos, contravenciones y faltas que contra este y el código de ética se comentan y que estuviera en conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviese en su poder. Pues básicamente, digamos, esta parte pues tampoco se realizó, no se hizo una denuncia formal con respecto a lo que se había evidenciado durante la ejecución de este contrato. Es importante señalar varias cosas para este caso puntual y digamos que o sea, anteriormente se ilustró que, qué principios se vulneraron y respecto a los deberes, cuáles se incumplieron. Es importante señalar dos cosas. ¿Cuáles son los dilemas morales que se desprendieron de este tipo de acción? Pues básicamente que sí se puso en conocimiento de las instancias superiores la falencia en el desarrollo de este contrato. Sin embargo, al recibir la orden directa de una de las cabezas de la entidad, pues sencillamente, eh, y le digo porque me sucedió a mí, usted, digamos, revisa si denunciar este tipo de cosas va a traer algún beneficio para, básicamente para usted, ¿sí? Porque está en juego no solamente, digamos, el desarrollo de su trabajo, sino que también está en juego lo que usted recibe de él. Entonces es un dilema moral bastante difícil, bastante complejo. Y digamos que básicamente por eso fue que al final, independientemente de si se realizó el recibo de satisfacción, se dejó un documento público en el que se ilustraba qué se hizo, en el que se ilustraba qué se revisó y efectivamente qué no estaba de acuerdo al desarrollo del contrato. Bueno, ahora dentro de este caso y volviendo ya a las teorías convencionales, en la que habla del utilitarismo, en el que se procede teniendo el máximo de los beneficios posibles para el mayor número de personas o en su defecto el menor número de perjuicios posibles, digamos que no se ajusta a este principio teniendo en cuenta que pues que el principio de utilidad de esta teoría, si esto realmente queda mal, pues está afectando a una gran cantidad de personas. Ahora, bajo la teoría deontológica o la teoría del deber, donde los principios éticos universales señalan las acciones moralmente correctas que van atadas a la libertad, racionalidad y autonomía del sujeto, son opuestas teniendo en cuenta que sencillamente se dio cumplimiento de una orden independientemente de las objeciones que en su momento los funcionarios pusieron en conocimiento de la instancia superior. Y respecto pues a la ética de la virtud, a la ética aristotélica, menciona que las acciones indican en qué nos convertimos. Es decir, en este caso, como no se actuó de forma sabia, prudente o excelente, pues digamos que bajo esta teoría también fue inconcebible lo que realmente sucedió.
Ahora bien, para el caso número 2, básicamente nosotros tenemos dentro de nuestras funciones, más allá de la custodia del archivo, también manipulamos bases de datos en las que se consignan comportamientos contrarios a la convivencia de las personas y dentro de las cuales, una vez escuchados sus argumentos, eh, se toma una decisión de fondo y dentro de estos aplicativos, digamos, se impone una medida correctiva o se exonera de, de esta medida a las personas. Para este caso puntual, eh, básicamente lo que sucedió es que se solicitó a uno de los funcionarios que tiene acceso a este tipo de recursos electrónicos para que manipulara el recurso y cerrara ese proceso sin imponer ningún tipo de medida. Para este caso, afortunadamente, pues la persona en cuestión no accedió ni a recibir dádivas ni a literalmente hacer el favor y pues el caso quedó ahí. Sin embargo, hablando de los principios generales y códigos de ética dentro del ejercicio de de la profesión, pues digamos que en el artículo 11, como lo mencioné anteriormente, pues el principio citado bajo el número 2, ¿sí? Que dice que el archivista valorará, seleccionará y conservará el material de archivo en su contexto histórico, legal, administrativo y documental, manteniendo el principio de orden y procedencia de los documentos, y que el archivista procederá de acuerdo con los principios archivísticos generales aceptados y practicados, tendrá en cuenta la creación, conservación y difusión de la información en soportes tradicionales, así como la contenida en medios electrónicos y los de multimedia. Pues en este caso, pues digamos que no se generó ninguna alteración. Sin embargo, en el caso que sí, este tipo de, de principio pues estaría vulnerado. Digamos que dentro de los principios que se pudieron haber violado, dice, el archivista respetará tanto el acceso público como la privacidad de la documentación dentro del marco de la legislación vigente. El archivista protegerá el carácter privado de la documentación institucional y personal, así como la referida a la seguridad nacional, sin recurrir a la destrucción de información, especialmente en los casos y registros electrónicos que están siendo continuamente actualizados y corregidos. Pues digamos que este caso ilustra plenamente que si se hubiese hecho algún tipo de modificación, pues estaría violando este principio. El principio número 8 de este artículo, del artículo 11 de la Ley 1409 del 2010, nos indica: el archivista no deberá utilizar en beneficio propio o de terceros su posición especial y la confianza que la comunidad ha depositado en él. El archivista se abstendrá de realizar acciones que vayan en el detrimento de su integridad, objetividad e imparcialidad. Y, ojo a esta parte, dice, no buscará el beneficio personal, económico o de otro tipo, en detrimento de las instituciones, los usuarios, los documentos o sus colegas. No recolectará a título personal originales en el área de su competencia ni participará en el comercio de documentos. Claramente, si se hubiese accedido a este tipo de petición, pues este principio pues también se hubiese vulnerado. Con respecto a los deberes y prohibiciones, pues digamos que al igual que en el caso anterior, pues digamos que no se hizo la denuncia de los delitos, contravenciones y faltas que contra esta ley y el código de ética se cometan y que tuviesen conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviesen en su poder. Bueno, es importante señalar que qué dilema moral se puede desagregar de esta situación o de este caso. En primera instancia, digamos que esa solicitud, esa petición, digamos que no es de manera formal, ¿sí? Eh, pues no hubiera, digamos que, afectado a varias personas, en principio o en teoría no. Sin embargo, y analizando este caso a la luz de la teoría ética del utilitarismo, pues digamos que no habría muchos perjuicios posibles o no se estaría afectando a una gran cantidad de personas. No voy a justificar que si se hace o no se hace, sencillamente que pues podría aplicarse esta teoría ética
y bajo el principio que reitero, en el que eh, eh, digamos, se está afectando el menor número de perjuicios posibles para un número menor de personas, pues digamos que se ajusta a esta teoría. Bajo la teoría deontológica o del deber, pues digamos que básicamente es una decisión muy puntual de la persona y digamos sí es opuesta en el sentido de que pues digamos no se está teniendo eh, no se está teniendo como el principio ético universal en el que pues se está pidiendo de una u otra forma que se modifique un documento público. Y bajo la teoría de la virtud pues, de Aristóteles, pues digamos que si, si realizamos ese tipo de acciones, pues no estaríamos actuando de una forma sabia, una forma prudente y excelente. Peor aún si se reciben algún tipo de dádivas, algún tipo de beneficio a partir de la realización de esta situación. Digamos que está claro que se podía haber hecho, que se pudo haber realizado, teniendo en cuenta que la ley nos indica, o en este caso nos indica que, pues, si hay conocimiento, hay que denunciar los delitos, que si hay conocimiento, pues hay que poner en conocimiento a las instancias superiores. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, los dilemas morales arrancan desde que en esta situación, usted, si está inmerso en esta situación, pues empieza a realmente a ver qué consecuencias va a traer para usted. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que los toros son diferentes desde la barrera. Cuando se está inmerso en este tipo de situaciones, digamos que más allá, y como lo reiteré anteriormente, de justificar una situación, es que realmente usted como persona, digamos, pone una balanza más allá de los beneficios, es qué consecuencias le va a traer para usted y para sus allegados. Y estas situaciones y los dilemas morales arrancan es cómo podemos nosotros entrar a, a trabajar con estas situaciones. Entramos a verificar cómo podemos minimizar el impacto de estas consecuencias, siempre y cuando, pues definitivamente tengamos una salida, ¿sí? Digamos que como conclusión, eh, las leyes son muy claras, son muy específicas bajo los comportamientos y las situaciones y qué hacer en ese tipo de situaciones. Sin embargo, y más allá de las teorías éticas del cristianismo de ontología y la ética de la virtud, eh, el actuar de la persona básicamente se realiza a partir de qué consecuencias puede acarrear para él, ¿sí? Y muchas de estas situaciones que se obvian básicamente es por miedo a, a perder lo que uno realmente ha conseguido. Reitero, no estoy justificando que estén bien o mal estas situaciones, sencillamente estoy dando un punto de vista desde una desde una perspectiva en la que se está inmerso en la situación y no se está viendo desde afuera. Me despido, les dejo un cordial saludo y espero tener la oportunidad de realizar un nuevo trabajo. Muchísimas gracias.